Buenas noches. Hola, Buenas profe. noches, profe. ¿Cómo están? ¿Están por ahí? Sí, señor. Presentes, profe. Profesor. Buenas noches, compañeros. Eso. Buenas noches. Buenas noches. Ahora que te veo, Sara, por ahí la próxima semana voy para estar con los pastores y los líderes de los llanos, de la región de allá de, ¿cómo le dicen? De los llanos, sí, la región de los llanos. Voy a estar el viernes y el sábado. Ah, bueno, profe. Alistándose para el calor. Y pero voy a estar en Villavicencio. ¿Tu papá irá a eso? Creo que no, profe. Ah, mira, pues pensé por lo que como es de los llanos. Y eso me dijeron que eran hartos. Hay un grupo como de 70 o de 80 personas más o menos en eso, que es un grupo grande. 302. Eh, Perdón un momento. Es que aquí en la oficina, aquí en las instalaciones de la universidad van a hacer algo para la mujer. Entonces, eh, me da cosa. Yo les dije que es que yo tenía exposición. ¿Será que me pueden esperar 15 minutos y ya bajo? Sí, es que debo decir unas palabras. Tengo ya ira. Sí, discúlpenme, por favor. Y nos Vale. vemos en 15. Bueno, Sebas, yo sé que tú estás con la presentación, pero denme, porfa, 15 minutos ya bajo. Aquí mismo, no nos vamos a salir ni nada. Bueno, 15 minutos ya bajo. Gracias.
Buenas noches, ¿están por ahí? Gracias por la Sí, espera. profe. Buenas noches, profe. Hola, chicos. Buenas noches. Muy bien, muy bien. Vamos a comenzar porque, bueno, aquí lo que iban a hacer estaba un poquito como demorado, entonces necesitamos avanzar en nuestra clase. Muy bien, el día de ayer vimos la primera carta a los tesalonicenses eh, y veamos cómo, bueno, algunas características particulares precisamente de esta carta. Eh, Fuimos un poquito a hechos para tratar de entender el contexto histórico en el cual se da la fundación de esta primera iglesia en Tesalónica. Mm, y luego hicimos una mirada general a la carta como tal, a sus temas, a su contenido. Y uno de los temas que precisamente resaltamos allí o veíamos tiene que ver con el tema que hoy va a exponernos Sebastián. Eh, Primero a los tesalonicenses toca un tema o más bien tiende a interpretarse muchas veces esta carta desde un acercamiento escatológico, una parte, no todo. Entonces, Sebastián no nos va a estar hablando solo de la primera carta a los tesalonicenses, sino de la escatología en Pablo. Él va a estar hablando acerca de la escatología en Pablo. Recuerden que ya vimos la ética en Pablo, en la literatura paulina. Ayer complementamos también eso. Ahora vamos a mirar la escatología paulina. Si no alcanzamos a terminar hoy, en la próxima sesión completamos así como lo hemos venido haciendo. Entonces, Sebastián, te escuchamos. Listo, profe. Ahí están viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, señor. Listo, entonces, buenas noches para todos. Espero que se encuentren allí muy bien en sus casas y pues el tema que yo escogí creo que no está propuesto por el profe, sino yo lo escogí porque me llama la atención, es la escatología de Pablo. Digamos que en general podemos encontrar escatología en el Nuevo Testamento también, por ejemplo, de Juan, del mismo Jesús o del escritor de Mateo, por allá en Mateo 24, pero hoy nos vamos a enfocar más pues en lo que dice Pablo referente a este tema, ¿verdad? Pues yo hice mi ensayo, que es como la presentación del ensayo, con estos 6 puntos que tomé. Lo primero es la importancia de la escatología paulina, porque tener en cuenta la escatología de Pablo, algo que yo denominé el problema de la escatología actual, influencias en la escatología de Pablo, el objetivo principal de esta escatología, 3 eventos clave en la escatología de Pablo y una conclusión. Pues primero, por si alguien todavía no lo tiene muy claro, la escatología tiene que ver con los eventos finales, pues si hablamos de Pablo, principalmente los eventos finales en la escritura, de los que habla el apóstol Pablo. Y el primer punto, la importancia de la escatología paulina, porque tener en cuenta lo que dice Pablo respecto a este tema. Entonces, lo primero, digamos que con la escatología tenemos ya una visión completa de lo que es el propósito, el plan o la obra de Dios, ¿no? Se supone que en los eventos finales como que vamos a ver materializado muchas cosas que han pasado a lo largo de la historia y del plan del Señor, y allí como que es el punto álgido final de ese propósito y ese plan, aunque sabemos que todo el plan también está centrado en Cristo, pero la escatología tiene que ver también con eso. Este segundo punto que dice soteriología y escatología tiene que ver con lo anterior. Digamos que para Pablo la salvación también se ve realizada o alcanzada sobre todo en la parusia, ¿no? En el advenimiento de Cristo. Digamos que allí también se sabrá mucho sobre la salvación, ¿sí?
y como que es la culminación de la salvación. Todos los que somos salvos esperamos que nuestra salvación tenga ese punto de encontrarnos con Jesús y poder como estar en ese reino perfecto con Él. Y por eso el tercer punto en cuanto a cristología y escatología, ¿no? Al igual que en toda la escritura, Cristo es el centro y la escatología para Pablo no va a ser la excepción. Él siempre que Pablo habla, cuando uno, o pues siempre que se dirige a una iglesia, empieza hablando de Cristo y también, pues este tema también está en torno a Cristo, a lo que es Cristo y digamos que hablando un poquito de cuándo se inaugura la escatología, es a partir de la resurrección de Cristo, cuando Él sube al cielo y dice que tengamos esperanza, que Él vuelve, a partir de ese momento ya puede ser definido como los tiempos finales. Entonces en Cristo está centrada la escatología de Pablo. Después ya viene a relacionarse con la eclesiología en el sentido de que la iglesia tiene que vivir en cierta manera de acuerdo a eso, ¿sí? De acuerdo a esa esperanza en que Cristo regresa y debe encontrar una novia santa, sin manchas, sin arrugas, ¿sí? Entonces la iglesia también debe tener una preparación respecto a la escatología y santificarse, que era algo que también veíamos ayer, que Pablo les dice a los de Tesalónica, ¿no? Sobre la santificación. La iglesia debe estar preparada para los eventos finales. Y quinto y un último punto, coloqué entendimiento actual porque, pues a mí en lo personal me parece un poco abrumador la cantidad de doctrinas y pensamientos que tenemos hoy en día respecto a la escatología. Y me parece un poco más sencillo y liberador como volver a lo que quiere decir realmente Pablo en este tema, ¿no? Porque encontramos hoy en día división, pensamientos, muchas cosas. Entonces, para tener un entendimiento actual como mejor, me parece importante revisar esa parte. Y por eso, pues, toma en cuenta un segundo punto que llamé el problema de la escatología actual. Y les decía que actualmente pues tenemos muchos pensamientos escatológicos, digamos que se podría decir que la iglesia también puede llegar a estar dividida por este tema. Uno visita una congregación y cree en una cosa, visita otra y cree en otra completamente diferente y hay un montón de posiciones, ¿no? Entonces los pretribulacionistas, posttribulacionistas, amilenialistas, bueno, en fin. Y tengo entendido que la gran mayoría de estos conceptos vinieron a surgir en el desarrollo de la iglesia moderna, ¿sí? Muchos de estos conceptos ni siquiera los tenía la iglesia primitiva. Entonces, llegar a asignar muchos de los conceptos que tenemos hoy sobre escatología al pensamiento de Pablo podría llegar a ser un error, ¿no? Entonces, como dejar a un lado toda esa maraña que hay hoy en día y como empezar de nuevo para ver qué quiere decir Pablo y tener obviamente en cuenta lo que veíamos ayer con Tesalonicenses, esas variables contextuales en que Pablo se dirige a una iglesia para explicar el tema y no poner nuestros conceptos de hoy en día en el pensamiento de Pablo respecto a los eventos finales. En cuanto a las influencias en la escatología paulina, pues recordaba también el texto que leímos de Pablo, ¿no? Pablo pues era fariseo, judío, había tenido escuela, pues una escuela muy estricta judía, pero también digamos que tenía un panorama, por decirlo así, greco-romano. Entonces es importante nombrar algo, unas características de la escatología judía y algo que yo encontré sobre la escatología griega que puede responder también a mucho de lo que dice Pablo, ¿sí? Por ejemplo, la escatología judía se puede ver desde dos puntos de vista, de forma colectiva y de forma individual. De forma colectiva, pues tiene que ver mucho con el pueblo de Israel, con su redención, con esa tierra prometida, con las promesas que le hizo el Señor, ¿no? Y ellos, digamos, esperan en sus eventos finales, los judíos, una restauración de eso, de ellos como pueblo de Dios, de su tierra, de un reino especial de Dios con ellos. Y digamos, de forma individual, el judío también llega a pensar que hay algo más allá de la muerte,
¿sí? Ellos creen, o pues uno ve más en el Antiguo Testamento, algo sobre el Seol, donde la muerte no es el final, ¿sí? Y digamos que el ejemplo de Enoc y Elías que pongo allí es como hay algo más allá, hay una existencia aparte de esta en la que también espera ser redimido el judío. Y en cuanto a la influencia griega, o yo no lo llamaría influencia, sino puede que Pablo haya utilizado el pensamiento griego para también de una forma apologética explicar el final de los tiempos a ellos, ¿no? El Nuevo Testamento, cuando uno ve, también está lleno de explicaciones apologéticas con los términos griegos. Entonces puede que en ocasiones Pablo haya utilizado estos términos para explicar un principio bíblico y pues la escatología no sería la excepción. Por ejemplo, los griegos creen en la inmortalidad del alma, en la vida después de la muerte y en algo que me llamó mucho la atención y es la liberación del alma para pertenecer a la estirpe de dioses. Entonces, puede que Pablo haya usado alguno de estos temas de forma apologética para introducir los principios bíblicos y cristocéntricos, ¿sí? Ahora, pues el objetivo principal de la escatología ¿Puedes paulina. poner un momentico otra vez la diapositiva anterior? Por favor. Sí, señor. Espera un momentico. Ya, gracias. Hablando un poquito del objetivo principal de la escatología de Pablo, aunque ya vimos algo ayer, ¿sí? Yo también pensaba en el objetivo de la escatología actual. Digamos que a mí en este tipo de ensayos, de trabajos, me gusta hacer mucha crítica de lo que pensamos hoy en día. Y yo no sé si a ustedes les pasó, pero hubo un tiempo en las iglesias, no sé si todavía, los temas escatológicos tendían a ser como trágicos y de miedo. Haciendo este trabajo recordé, a veces mi esposa escucha una canción por ahí que se llama La Gran Tribulación y escucha dos acordes y le da pánico. Y varias personas como contemporáneas, esa canción nos da como temor, como pánico, como toda la lo llamo yo publicidad que se hizo también alrededor de la escatología un tiempo, llevaba al miedo. Muchos predicadores enseñaron escatología a partir del miedo. Mire, si usted no se arrepiente, se va a quedar, va a pasar esto, va a pasar lo otro. O también, por ejemplo, se ha visto la escatología como si fueran las predicciones de Nostradamus, ¿no? Entonces es lo que va a pasar en el 2024 con fecha, por ahí hubo uno que puso una fecha para un evento escatológico y le tocó arrepentirse, pero la escatología en sí no se trata de eso, y ayer ya veíamos algo ahí respecto a la carta de Tesalonicenses, en donde el objetivo principal de Pablo al hablar sobre eventos finales es hablar de esperanza, ¿no? Bien sea animando a la iglesia, haciendo de pronto una corrección doctrinal de algo que ellos pensaban mal, pero siempre va a ser la esperanza. Esa esperanza, como también decía al comienzo, en lo que prometió Jesús, que él regresaría, ¿no? Y digamos, tres cartas en donde Pablo habla sobre eventos finales son Primera de Tesalonicenses, Primera de Corintios y Romanos, ¿no? Y veíamos ayer un poquito del contexto de los hermanos o de la iglesia de Tesalónica, en donde ellos tenían como una lucha de reinos entre pues el reino de Jesús y el reino de César. Y no solo eso, sino que también sufrían oposición y persecución. Entonces Pablo al narrar los eventos escatológicos de allí de Primera de Tesalonicenses busca dos cosas, ¿no? Lo primero es mostrar a Jesús como ese rey de poder que viene a reunir y a recoger a su pueblo y también dar esperanza, que es el objetivo principal para la tribulación, la angustia. Recuerden que también había muchas personas de Tesalónica que habían muerto, entonces hablar de la resurrección de los muertos también era esperanzador para ellos, saber que los hermanos que habían muerto como mártires iban a resucitar en Cristo, porque Cristo siempre son las primicias y ya después los que han muerto y los que no, y dice Pablo, se encontrarán con él en las nubes. Bueno, ese texto es muy conocido, pero el objetivo principal allí es la esperanza.
Igual en Corintios, ¿no? En Corintios pasa algo y es que por allá al final de la primera carta de Corintios había un problema, una discusión hablando de la resurrección, ¿sí? Ellos no entendían bien cómo funcionaba lo de la resurrección, pero Pablo les explica y les da igualmente una esperanza respecto a este tema y también aborda un poquito eso que hablábamos de la concepción judía de redención, de la redención completa del pueblo de Dios que ahora somos todos y una nueva corporeidad que también tendremos en estos eventos finales, porque los hermanos de Corinto tenían como un problema con lo material, ellos se preocupaban mucho por las riquezas y eso, entonces Pablo les dice que eso ya no importa, que allí ya el cuerpo no tendrá esa importancia y también da esperanza. Y en Romanos Pablo se refiere a la esperanza en las promesas que Dios ha hecho al pueblo de Israel y que ahora por gracia también son para la iglesia y en que no es por obras, ¿no? Romanos creo que habla mucho de eso, sino es a través de la fe en Cristo. Y en general cuando uno ve, digamos, saliéndome un poquito no solo en Pablo, sino en la escatología en general del Nuevo Testamento, hay mucha esperanza. Los eventos finales se usan en momentos en que la iglesia está siendo perseguida, sí, en momentos difíciles, como para decir que las tribulaciones, las angustias de este mundo son pasajeras y hay que permanecer firmes en Cristo. Y creo que ese es el mensaje principal de la escatología, no solo de Pablo, sino del Nuevo Testamento. Y seguimos con 3 eventos clave de la escatología paulina. Uno es la parusia, que es el advenimiento o el regreso de Cristo, que también está en Primera de Tesalonicenses 4. Digamos que tiene que ver también con el comportamiento de la iglesia por el sentido de inminencia, ¿no? Siempre que se habla del regreso de Cristo es algo inminente, algo que puede pasar en cualquier momento y Pablo lo usa también para exhortar al creyente a vivir de forma correcta como creyente en Cristo. Digamos que hay pasajes que pueden dar lugar a un retraso, pero es por eso mismo, como que Pablo dice, bueno, si aún no, compórtense dignamente, estén manteniendo esa esperanza viva y vivan, corramos con paciencia. ¿Sí? Pablo siempre se refiere así respecto a eso. En cuanto a la resurrección, pues Pablo lo usa para decir que no hay que tener miedo a la muerte. Recordemos que la iglesia del primer siglo pues sufría persecución y había muchos que eran asesinados y podría surgir ese miedo a la muerte, obviamente. Entonces la resurrección también invita a no tener miedo a la muerte porque Cristo ya resucitó. Y así como Cristo resucitó, nosotros también seremos resucitados y aún después de la resurrección y de los eventos finales habrá un juicio en donde pues a cada quien se le dará conforme en Cristo, cada quien se le dará en Cristo conforme pues a su medida de fe y de gracia, ¿no? Recordemos que somos salvos es, por la fe en Cristo, ¿sí? Y un nuevo lugar también para Pablo era claro la terminación del mundo actual. Lo que hay aquí no es eterno, no es para siempre y va a haber una eternidad con Cristo. También recordemos por su cosmovisión judía, él habla de la redención del pueblo de Dios, que ahora no solo es Israel, sino también es la iglesia. Y a modo de conclusión, para mí la escatología paulina pues desempeña un papel importantísimo en la teología cristiana, pues como les dije, presenta una visión completa del plan y del propósito de Dios en su obra redentora a través de Cristo, ¿no? El objetivo, como les decía, es la esperanza y a pesar de tantas diferencias que hay hoy en día respecto a este tema, para mí es importante abordarlo con un enfoque más crítico y más ceñido a la escritura, al objetivo real de lo que quiere no solo Pablo, sino los diferentes escritores que hablan sobre este tema. Tener en cuenta también, pues, el contexto de Pablo, su formación como judío, su ciudadanía romana que pueden influir también
en la forma en que él habla y no ver la escatología o los eventos finales con miedo, sino con esperanza y también con mucho ánimo, ¿no? Entonces, pues era eso, profe. Aquí están las referencias y listo. Déjame ver las referencias, por favor. Ah, listo, 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 sí, señor. Bien, gracias, Sebastián. Listo. Bien, bien. Sebastián, qué buena presentación, la verdad. Me pareció muy completa. Yo les animo a todos ustedes que le presten buena atención a la forma como lo hizo Sebastián, porque dijo bastante en poquito. Y dijo cosas muy profundas, de verdad. Me gustó mucho cómo lo hiciste, Sebastián, porque este tema es un tema complejo. Se nota que te gusta este tema y que también lo has estudiado ya de hace un tiempo. Pues, profe, no es que me guste, sino que me ha inquietado porque digamos, de todas las posiciones que hay actualmente, no he podido adoptar una posición de tanto enredo. Entonces me ha Ya, interesado como indagar un poquito más en el tema. ya. Yo tengo entendido que el profesor Luis Gómez ha hecho unos acercamientos juiciosos a este tema de la escatología. De pronto te recomendaría hablar con él en algunos momentos o escribirle, porque tengo entendido que él ha profundizado en algunas cosas de estas. Eh, bueno, yo tengo algunos comentarios, pero como ustedes saben, esta clase se nos va hoy volando y apenas tenemos 12 minuticos. Eh, no sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. Lorenzo, yo creo que la puedes hacer lo que me has escrito. Lorenzo me ha enviado una pregunta, pero creo que te la puede hacer. Podemos hacer como una ronda de preguntas y si tú quieres mencionar luego después está bien. Pues mi pregunta es, ¿cómo difiere la versión escatológica de Pablo de sus discípulos? Que por lo que yo había leído, hay unas diferencias entre lo que pensaba Pablo y sus discípulos. Me gustaría saber qué encontraste con respecto a ese tema. Pues Interesante. yo diría que sobre todo cuando uno lee Primera de Corintios, al final de Primera de Corintios, hay como una discusión y una aclaración de Pablo respecto a la resurrección, porque creo que ellos estaban adoptando una filosofía diferente o una concepción diferente. No recuerdo bien cuál era, pero lo que hace Pablo es aclarar ese tema y decir que Cristo fueron las primicias y después los creyentes también seremos resucitados en él. Yo creo, esa pregunta tuya es una pregunta muy interesante, Lorenzo. Y es una pregunta también, parece que es una pregunta muy, sí, interesante y bien formulada también. Porque no solo en sí con la pregunta, sino ese tema es muy común en la literatura paulina. De ahí el tema de los escritos auténticos y no auténticos de Pablo. Entonces muchos dicen que los escritos no auténticos de Pablo difieren mucho de lo que se consideraría algunos escritos originales de Pablo. Entonces esa pregunta iría muy también en esa línea. Bien, muy buena pregunta. Gracias, Lorenzo. ¿Alguno de ustedes tiene otra pregunta o comentario? Los dejaste sin palabras, Sebastián. Bien, yo tengo varios comentarios. El primero de ellos es que concuerdo contigo en que este tema es uno de los temas del que mucho se ha usado en la iglesia cristiana, principalmente en las iglesias cristianas evangélicas, principalmente en iglesias pentecostales, digo en términos históricos, estoy haciendo referencia. Y es uno de los temas como de los que más se ha usado, también de los que hay mayor desconocimiento. Eh, no sé si con ustedes leímos en alguna clase a Juan Stam, con alguno de ustedes en alguna clase, o ustedes lo leyeron en alguna clase. ¿Les pusieron a leer algo de Juan Stam o yo se los habré puesto a leer? Bueno, en estos temas a mí me gusta mucho leer a Juan Stam, porque Juan Stam es un gran biblista
y él aborda este tema de la escatología, así como también de la literatura apocalíptica, en una manera muy acertada. De hecho, hay un libro como tal de escatología de Juan Stam que aborda este tema muy bien, se los recomiendo. Y Juan Stam, una de las cosas que dice es que, miren, él dice algo sencillo, por ejemplo, la palabra rapto, la palabra que ha habido mucho en torno a eso, hasta películas sacaron, hasta series, y él dice esa palabra ni siquiera aparece en la Biblia, más para que se hagan ustedes ahí una idea y comprendan a lo que se refiere uno cuando se abusa de esto. Eh, Porque eso, bueno, eso responde también, ese abuso y ese mal uso también de las escrituras responde también a otros factores. Hubo una serie muy famosa, creo que fue en los años 80, que se llamaba Left Behind, Dejados Atrás, muy conocida, que abordaba estos temas de una manera muy desacertada, pero de una manera muy fantasiosa también. Entonces, eso suena muy tipo Hollywood, ¿sí? Entonces eso llama la atención, entonces eso eh, atraía mucho. De ahí que también surgieron muchas personas luego, y seguramente ustedes escucharon o vieron diciendo que van a ir al cielo, que van a ir al infierno, que van a estar no sé cuánto tiempo, que van a conocer a no sé quién más, y luego eso lo complementaban con un abuso de estos temas además. Y eso, ¿a qué lleva? Eso lleva, por un lado, un mal uso de las escrituras. Lo mencionó creo que en la diapositiva 2 o 3, Sebastián. Lleva también a atribuir unas categorías que ni siquiera Pablo tenía presente cuando hablaba de estos temas. Y no solamente Pablo, sino los otros autores que abordan temas precisamente escatológicos en el texto bíblico. Eso responde a distintos elementos, eso responde también a formas de hacer teología. Y es importante que ustedes comprendan que el quehacer teológico y en un curso como estos, en una clase como estas, cuando hablamos de un quehacer teológico, estamos haciendo referencia a cómo usamos también el texto bíblico. De ahí ese diálogo que estamos tratando de hacer entre, o esa interrelación entre temas y cartas. Más o menos estamos tratando de hacer eso, para que ustedes se den cuenta que no es que son temas así porque sí, sino que son temas que tienen una interrelación con el texto bíblico. De ahí que cuando Sebastián lo sugirió, a mí me pareció pertinente relacionarlo entonces con la primera carta a los tesalonicenses, porque como lo vimos ayer y como él también lo expuso ahora, pues esta es una carta que aborda a algunos de estas realidades, no en términos de temas. Es decir, a Pablo no es que le interese informar a la comunidad de Tesalónica con relación a un tema de estos, sino que recuerden lo que hablamos en las primeras sesiones o lo que hemos hablado en este primer corte del curso, está respondiendo a esa necesidad de sentidas, está respondiendo al luto de las personas, a la muerte de sus familiares. Se están muriendo mis familiares, hemos creído en Jesús y nos han hablado de una resurrección. ¿Por qué nos resucitan? Es decir, una realidad, una problemática compleja en torno a situaciones complejas llevan a pensar eso. Me gustó el cuadro que mostraste, Sebastián, el cuadro comparativo entre el pensamiento más griego y el pensamiento más judío. Tú puedes volver a poner esa diapositiva que me gustó, donde pusiste los elementos griegos y los elementos judíos. Miren ustedes cómo los énfasis que tendemos a hacer muchas veces, o los que se tienden a hacer desde miradas más tradicionales, son más griegos. Es decir, se tiende a hablar, por ejemplo, de la inmortalidad del alma. Ese es otro tema que la Biblia no aborda. La Biblia no habla de la inmortalidad del alma. La inmortalidad del alma es un concepto griego. Es un concepto que se desarrolla a partir del segundo siglo. Eh, en el lado eh, oriental de la iglesia. La vida después de la muerte, claro,
De eso habla el texto bíblico, la liberación del alma para pertenecer a la estirpe de Dios. Es bien interesante cómo esos conceptos llegan a tener más influencia muchas veces en tradiciones cristianas que el mismo contexto hebreo, ¿sí? O judío, donde la escatología se entiende más en términos comunitarios o en términos colectivos, donde se habla más, por ejemplo, Jesús no habla de la inmortalidad del alma, Jesús habla de vida eterna, pero cómo se concibe esa idea de vida eterna. Puedes dejar de presentar, Sebastián. Entonces, esos conceptos que muchas veces nosotros hemos traído y se han construido a lo largo de la historia de la iglesia, la primera recomendación para ustedes cuando hagan un acercamiento a estos temas es que revisen que de verdad en el texto bíblico esté, que el texto bíblico de verdad aborde esos temas. Eso es muy importante, ¿sí? Y revisen el contexto histórico en el cual aparece. Me gustó también ese énfasis que hiciste, donde hablabas de cómo era miedo versus esperanza, ¿sí? Sí, señor. Miedo versus esperanza. Porque la tendencia muchas veces con esto es enfatizar el miedo, ¿no? Entonces, nos quedamos, los que entonces se van para la tribulación, a los que luego la bestia les hace todas estas cosas y les ponen un sello y les ponen una marca y no sé qué más. Juan Stam dice que es muy común también hacer mezclas entre asuntos apocalípticos y asuntos escatológicos. Y vale la pena precisar que no todo lo apocalíptico es escatológico y no todo lo escatológico tampoco es apocalíptico. Si bien hay puntos de encuentro, si bien se complementan, no quieren decir que sea lo mismo. Entonces muchas veces se arma toda una película donde dice primero va a pasar esto, después va a pasar esto, como si fuera en la primera parte, luego la segunda parte, luego la tercera parte, luego el recargado, luego viene otra, no sé qué más, y en cada una entonces van ciertas escenas y eso lo van mezclando con versículos y todo esto, cuando el texto no nos va mostrando tanto una sincronía en esos acontecimientos. El, el, el texto sí aborda, claro, la Biblia, el Nuevo Testamento sí aborda realidades relacionadas con lo que ocurre después de la muerte, claro. Claro que habla de la vida eterna, claro que habla de la resurrección, claro que sí habla de todas estas cosas, pero es importante aprender a mirar esos énfasis y cómo lo hace el texto bíblico. En la próxima sesión vamos a tener algo más, les voy a mencionar con respecto a este tema. Bueno, en la próxima sesión, porque ya se nos fue hoy el tiempo. ¿Quién debe en 8 días a cargo de la presentación? ¿Lo recordamos? ¿O lo tienen ustedes presente en un momentico? Ah, no, ya me acordé, sí. Para la próxima sesión tenemos la carta a los Gálatas a cargo de Nubia y de Ruth, y tenemos el tema de Pablo en el judaísmo a cargo de Lorenzo. Entonces, la próxima semana seguimos ya con este otro tema, pero antes, como lo hice ayer, voy a tocar algo relacionado con lo que hoy nos ha comentado Sebastián. Sebastián, muchas gracias por tu presentación. ¿Me enviaste el Muchas ensayo? gracias. No, profe, ya envió el ensayo al correo, ¿no? Vale, sí, muchas gracias. Que tengan buena noche, compañeros. Buenas noches. Gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias. Gracias.